¿Cuántos quieren aprender algo nuevo para sus vidas? Amén. Amén. Entonces volteate con el que está a tu lado y dile: no me interrumpas, no me distraigas, no me hables, no me toques, apaga tu celular. No quiero ver tu Facebook, ni tu WhatsApp, ni nada de lo que me puedas enseñar, ¿verdad? Voy a poner atención. Amén. Amén. Muy bien. Romanos. Ve conmigo, por favor. Romanos capítulo 4. Y fíjate, vamos a ver el versículo 3. Empieza Pablo diciendo una pregunta. Dice: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo pregunta y dice: ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que Abraham le creyó a Dios y que ese creer, esa fe, le fue contada por justicia. Escúchame, no voy a hablar de esto, pero en la vida de Abraham entendemos o comprendemos o nos enseña la doctrina de la justificación por la fe. Yo ya te he hablado mucho en esta iglesia acerca de la justificación por la fe. ¿Qué es? ¿Verdad? Y cómo es que sucede. Pero yo veo dos cosas importantes en este primer versículo. No voy a detenerme mucho ahí, pero fíjate, las dos cosas importantes es: número uno, que Abraham tuvo fe para creer que Dios le iba a dar una descendencia, que él iba a ser padre de multitud de gentes. Así como no puedes contar las estrellas del cielo, así como no puedes contar la arena del mar, de la misma manera no se va a poder contar tu descendencia. Y esa fe, hermano, de Abraham para creer la promesa que Dios le estaba dando, esa fe que tuvo le fue contada por justicia. Ahora, cuando dice ahí que le fue contada, se refiere a un acto legal o contable. Lo que significa es que Dios acreditó su justicia, la justicia de Dios, sobre Abraham, no por sus obras, sino por su fe. Financieramente es como cuando alguien registra un depósito a tu cuenta. Tienes 0 pesos en tu cuenta, pero de repente yo te transfiero 500,000 pesos. Entonces ahora ya no tienes 0, ahora tienes 500,000 porque alguien te depositó. De la misma manera, Dios depositó justicia en Abraham, aunque Abraham tenía 0 justicia. Abraham no tenía ninguna justicia propia que ofrecerle a Dios, pero por la fe que Abraham tuvo, se le acreditó justicia a su cuenta espiritual. Y entonces se convirtió en un hombre justo delante de Dios, no por su justicia, sino por la justicia de Dios imputada o puesta o depositada en su vida. Es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, en la sangre derramada en esa cruz, ¿verdad? Y en su resurrección. Entonces tú y yo también somos justos ahora delante de Dios. Por eso, hermano, porque Abraham tuvo fe y esa fe le fue contada como justicia, por eso Abraham es nuestro máximo ejemplo de fe. Pero la pregunta esta mañana importante que quiero comentar con ustedes es: ¿cómo podemos llegar a tener tú y yo una fe firme como la de Abraham? Porque Abraham tenía todas las de perder en cuanto a la promesa de Dios. Abraham podía decir: es imposible, pero Abraham tuvo una fe firme, tan firme que dice la Biblia, acabamos de leer, le fue contada por justicia. Entonces yo te voy a dar esta mañana algunos pasos para tener una fe firme. ¿Estás listo? ¿Sí? Muy bien, entonces ve conmigo ahí mismo en Romanos, en el capítulo 4, pero ahora el versículo 18 dice: él creyó, Abraham creyó, escucha, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Para llegar a tener una fe firme, lo primero que necesitamos es creer en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en la esperanza sobrenatural
basada en lo que Dios le había hablado contra la esperanza humana o natural. Porque escúchame, la esperanza natural se basa en la razón, en lo lógico, en lo científico. Humanamente, científicamente, no había absolutamente ninguna posibilidad de ser padre de un hijo, mucho menos ser padre de muchas naciones, ¿verdad? Olvídate de eso ya, o sea, no puedes ni tener uno. ¿Cómo vas a ser padre de multitud de gentes, no? Pero él no se detuvo en la esperanza humana. Su fe estaba basada en una esperanza sobrenatural. Esa esperanza sobrenatural no tiene nada que ver con la razón. La esperanza sobrenatural no tiene nada que ver con lo humano, no tiene nada que ver con lo lógico, no tiene nada que ver con lo científico. No porque lo razonable, lo humano, lo lógico o lo científico sea mentira. No. Lo razonable, lo humano, lo lógico y lo científico es una realidad. Era una realidad que él fuera un anciano. Era una realidad que su esposa fuera estéril. Pero la fe de Abraham no estaba fundamentada en esa realidad. La fe de Abraham estaba fundada en la verdad de la palabra que Dios le había hablado. Tú vas a ser padre de multitud de gentes. Y Abraham no dice, es ilógico, no es razonable, no es científico, ¿verdad? Científicamente no se puede, humanamente no se puede. Pero Abraham dice, pero mi fe no está basada en la realidad de la esperanza humana. Mi fe está basada en la verdad de lo que Dios ha hablado para mí, y Dios me ha dicho que yo voy a ser padre de multitudes, que mi descendencia no se va a poder contar como las estrellas del cielo no se pueden contar, mi descendencia no se va a poder contar como la arena del mar, no se puede tampoco contar. Él tuvo fe para creer en esperanza contra esperanza. El enemigo va a venir y te va a decir, realmente tu realidad es que tú nunca vas a poder lograr lo que Dios te ha hablado. Pero tú dices, no, pero es que a mí Dios me dijo que yo iba a poder. Tu realidad es que tu esposo nunca va a venir a esta iglesia porque tú sabes cómo es tu esposo, ¿verdad? Es duro de corazón, es terco, es no, pero esa es mi realidad y es verdad, mi realidad es verdad. Lo humanamente que yo veo en el corazón de mi marido, en la actitud de mi marido, eso es real. Pero la verdad es que Dios dice, sed salvo y serás salvo tú y tu casa. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi fe pelea en esperanza contra esperanza. La esperanza sobrenatural contra la esperanza humana o lógica o científica o lo que sea, ¿no? Fíjate, ve conmigo, Romanos capítulo 4, verso 19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Punto número 2. Si queremos crecer en nuestra fe o si queremos tener una fe firme, debemos no debilitarnos en la fe. Ver la realidad no debilitó la fe de Abraham. ¿Qué significa debilitarse, hermano? Debilitarse significa perder fuerza. Debilitarse significa perder resistencia, perder vigor. Debilitarnos espiritualmente nos lleva a debilitarnos, escucha, emocionalmente. Y debilitarte emocionalmente te lleva a debilitarte físicamente. Te debilitas espiritualmente y eso te lleva a debilitarte emocionalmente. Sentimientos, emociones empiezan a actuar en tu vida y dices, me siento solo, me siento triste, me siento deprimido, no vale la pena, no quiero seguir, no quiero continuar, quiero dormir, no quiero ir, no quiero orar, no quiero leer la Biblia porque me siento muy mal con la realidad que estoy viviendo, porque ya me debilité espiritualmente. Y ahora estoy debilitado emocionalmente. Y entonces me debilito físicamente. Me empiezo a enfermar. Me duele la cabeza, ¿verdad? Quiero estar dormido. Necesito tomar pastillas para dormir.
¿Por qué, hermano? Porque te debilitaste primero espiritualmente, luego te debilitaste emocionalmente y finalmente terminaste debilitándote físicamente. Porque pusiste tus ojos en la realidad, pusiste tus ojos en lo que te estaba sucediendo y la realidad choca contra la promesa de Dios. Abraham no puso sus ojos en la realidad. Estoy anciano, mi esposa es estéril y esto que estoy viviendo, mi ancianidad y la esterilidad de mi esposa Sara choca contra la realidad de lo que Dios nos ha prometido. Pero mis ojos no están puestos, dice Abraham, en la realidad. Mis ojos están puestos en la verdad de lo que Dios me ha prometido. Y eso no permitió que la fe de Abraham se debilitara por lo que veía en lo natural. No podemos basar nuestra fe en las circunstancias, porque no depende de la realidad, depende de en quién confío, depende de en quién está mi esperanza, depende de lo que Dios ha hablado para mi vida. No depende de lo que estoy viendo con mis ojos naturales, porque lo que estoy viendo con mis ojos naturales puede ser terrible, puede ser difícil, puede ser angustioso. Pero escúchame, yo no dependo de mis ojos naturales, yo tengo que ver con ojos espirituales. Yo tengo que depender de mi fe y creer a lo que Dios ha hablado por encima de mi realidad. ¿Cuántos están agarrando una palabra esta mañana? Amén. Fíjate, punto número 3. ¿Cómo podemos afirmar nuestra fe? ¿O cómo podemos tener una fe firme? Dice Romanos capítulo 4 versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas o de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y ahí hay 2 puntos. El primero es, número 3, no permitir la incredulidad. La palabra griega para incredulidad en la Biblia es apistía. Y apistía tiene 2 acepciones. Fíjate, una es ausencia total de fe en Dios. Y la segunda es una actitud de duda o de escepticismo. Fíjate, dice Hebreos 3:12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes, escucha, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabes de dónde viene la incredulidad, hermano? Viene de un corazón malo. Viene de un corazón dañado. Si nos debilitamos en la fe, damos el paso a la incredulidad. Debilitarse en la fe abre puertas para que tu corazón se llene de maldad. Esa maldad es no creerle a Dios. Abres la puerta a tu corazón para que tu corazón se vuelva a la incredulidad. La incredulidad no solo nos lleva a perder la fe, la incredulidad nos lleva a alejarnos y a apartarnos de Dios. Te debilitas en la fe, te debilitas en lo espiritual, te debilitas en lo físico, en lo emocional, y luego te entra la incredulidad. Empiezas a dudar de que Dios realmente te habló. Empiezas a dudar de que las promesas de Dios realmente se van a cumplir en tu vida. Empiezas a dudar lo que Dios te ha dicho. Empiezas a dudar de la palabra. Y entonces eso te lleva a alejarte de Dios, te lleva a apartarte de Dios porque tu corazón se enfría. La incredulidad, hermano, no permite que Dios haga la obra en nuestras vidas. Fíjate, en Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6, dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro en la ciudad de Nazaret. Escucha, eso es increíble. No pudo hacer ningún milagro, salvo, dice ahí en el versículo 5, que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Pero dice el verso 6, y estaba, escucha esa palabra, asombrado. Estaba asombrado de la incredulidad, esa palabra en griego, apistía, de ellos. Jesús se asombró de la incredulidad de la gente en Nazaret. Y esa incredulidad no le permitió a Jesús hacer milagros. No porque Jesús no pudiera, sino porque la incredulidad cerraba las puertas para los milagros del Señor sobre la gente.
Tu incredulidad cierra la puerta a lo que Dios ha hablado para tu vida. Y por eso tú y yo no debemos permitir la incredulidad. Fíjate, se asombró de esta gente, contrario al centurión romano que le dice: yo no soy digno de que tú pises mi casa, solamente di la palabra, y si tú dices la palabra aquí, el enfermo que está en mi casa va a sanar. No importa que tú entres a mi casa, no importa que tú toques a mi empleado, con que tú hables aquí la palabra, esa palabra va a salir de tu boca y va a llegar a la vida de mi empleado, y mi empleado va a sanar. Jesús se asombra y dice: wow, en ningún lado en Israel he hallado tanta fe. Quiere decir que el Señor se puede asombrar de nosotros de dos maneras: para bien, cuando tenemos una fe fuerte y confiada en Él, y para mal, cuando nuestra incredulidad estorba sus promesas. Es humano dudar, pero es una decisión perseverar en la fe. Claro que sí, vemos las circunstancias y decimos: no se puede, de ninguna manera, esto no es posible. Pero es una decisión creerle a Dios, es una decisión perseverar en la fe, es una decisión decirle: Señor, pero a pesar de lo que estoy viendo, yo te creo a ti. A pesar de lo que estoy viendo, yo creo lo que tú ya hiciste. A pesar de lo que estoy viendo, yo creo lo que tú vas a hacer. La decisión de Abraham fue creer, la decisión de Abraham fue perseverar en la fe y no permitir en su vida la incredulidad. Ahora, en el mismo versículo que estamos viendo, el versículo 20, ahí del capítulo 4 de Romanos, dice la segunda parte, dice la primera parte: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Y la segunda parte dice: sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El cuarto punto para tener una fe firme es, número 4, fortalecernos en fe. ¿Qué es lo contrario a debilitarse, hermano? Lo contrario a debilitarse es fortalecerse. Y tú y yo decidimos si nos debilitamos o nos fortalecemos en la fe. Ahora, la pregunta esta mañana es: ¿cómo fortaleció su fe Abraham? Ahí lo dice el versículo, dice: sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Ahí dice: dando gloria a Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Abraham, en medio de su realidad, aprendió a ser, escucha, un adorador. Hermano, pero en ninguna parte en la Biblia dice que Abraham cantara o que Abraham tocara un instrumento y compusiera salmos. Eso lo dice de David, pero no lo dice de Abraham. Es que la adoración no tiene nada que ver con cantar. Fíjate, te voy a dar las 3 definiciones de la palabra adorar, en griego, en hebreo y en arameo. ¿Estás listo para anotarlas? Ok, en griego la palabra adorar es la palabra proskuneo. Significa venerar y postrarse. En hebreo, la palabra para adorar es la palabra ishtahavá, que significa inclinarse, arrodillarse, encorvarse y humillarse. Y luego, en arameo, la palabra para adorar es sagad. Y esa palabra sagad significa rendir homenaje y tener devoción. En ningún lado dice cantar. En ningún lado dice tocar música. Es tener una postura de adoración correcta para Dios. Alguien puede decir: hermano, ¿y entonces por qué cantamos? Porque cuando cantamos adoramos al Señor. Porque yo les he dicho que la alabanza tiene que ver con lo que Dios hace y la adoración tiene que ver con lo que Dios es. Y tú puedes cantar alabanzas, lo que Dios hace, y tú puedes cantar adoración, lo que Dios es. Señor, te amo porque eres mi roca, eres mi fuerza, eres mi escudo, eres mi salvación. Tú estás adorando. Y cuando tú cantas y dices: Señor, tú nos salvaste, nos redimiste, nos cambiaste, nos transformaste, tú estás alabando a Dios. Nos sacaste de Egipto y nos trajiste a una tierra que fluye leche y miel. Tú estás alabando a Dios. Pero escucha, pero eso lo puedes hacer cantando y eso lo puedes hacer sin cantar.
Y de lo que se trata la adoración, hermano, es de tener una actitud correcta en tu corazón, una actitud para venerar, para postrarte, para inclinarte, para arrodillarte, para encorvarte, para humillarte, para homenajearle a Dios y para tener devoción a Él. ¿Cómo fortaleció su fe Abraham? Glorificando a Dios, diciéndole: Señor, no entiendo nada, pero te adoro, te exalto, tú eres mi Dios, tú eres mi rey, y lo que tú dijiste lo vas a cumplir. No entiendo nada y no veo nada. Ya pasaron 70 años, ya pasaron 80 años, ya pasaron 90 años, ya casi llego a los 100 años y no veo absolutamente cómo tú vas a lograr que yo tenga un hijo. Mi esposa sigue siendo estéril. Pero Señor, en medio de esa realidad, escucha, en medio de esa realidad, mi corazón es tuyo, mi corazón te pertenece y yo te creo a ti. Y yo creo que tarde o temprano tú nos vas a dar un hijo. No sé de qué manera, no sé de qué forma, no sé cómo lo vas a hacer, pero tarde o temprano yo voy a tener cargando en mis brazos a un niño. Y ese niño va a ser padre de multitud de gentes, multitud de naciones. Abraham tuvo una postura correcta de adoración. Las circunstancias llevaron a Abraham a tener una mayor intimidad y una mayor comunión con Dios. Lo llevaron a buscar más de la presencia de Dios en adoración. Escucha lo que estoy diciendo, hermano. Las circunstancias no doblegaron su fe. Las circunstancias no lo alejaron de Dios. Por las circunstancias no dejó de ir a la iglesia. Por las circunstancias se acercó más a Dios. Por las circunstancias adoró más a Dios. Por las circunstancias se acercó más al corazón de Dios y aprendió a glorificarlo y aprendió a amarlo con todas sus fuerzas. Esa es la gran diferencia, hermano, entre naufragar en la fe o fortalecernos en la fe. Depende de cuánto aprendemos tú y yo a tener intimidad con Dios. Marca toda la diferencia. ¿Por qué? Porque o seguimos viendo con ojos naturales y nos agüitamos, nos cansamos, nos debilitamos, nos alejamos, nos vamos. O en medio de la adoración, escucha, en medio de la adoración comenzamos a ver con ojos espirituales. Y con ojos espirituales vemos un hijo. Y con ojos espirituales vemos a ese hijo siendo padre de multitud de naciones. Con ojos espirituales vemos la solución para nuestro problema. Con ojos espirituales empezamos a profetizar sobre nuestro problema y sobre nuestra necesidad y sobre nuestra situación. Con ojos espirituales vemos que el matrimonio está resuelto, que la familia está resuelta, que la vida de mis hijos está en las manos del Señor. Con ojos espirituales comienzo a ver que Dios va a proveer, no sé cómo, no sé cuándo, pero Dios va a proveer. Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar hasta que sobreabunde. Con ojos espirituales de fe. ¿Por qué? Porque yo me mantengo con una actitud correcta de adoración delante del Señor. Yo le creo a Él y creo que Dios lo va a hacer. Juan capítulo 4 verso 23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adore. Yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿qué es lo contrario al espíritu? La carne. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. Satanás puede usar tu realidad, que ya dijimos que la realidad no es una mentira, ¿sí o no? La realidad es la realidad. Señora, científicamente usted no puede tener hijos. Esa es la realidad. Y la realidad puede ser verdad, o la realidad es verdad. Y Satanás va a tomar esa realidad para hacerla una mentira en tu vida y que tú dudes y que tú digas, no, pues no. Sí, realmente no se puede. ¿Cuándo va a dejar las drogas? ¿Cuándo va a dejar el alcohol? ¿Cuándo va a dejar a la otra mujer? ¿Cómo Dios me va a proveer? No se puede, es imposible. Y Satanás convirtió tu realidad, que es verdad, en una mentira. Verdad y realidad no es lo mismo, porque realidad tiene que ver con lo que vivo en lo natural.
realidad tiene que ver con la razón, con la lógica, con lo científico, como yo te lo dije al principio. Pero verdad tiene que ver con lo que vivo en lo espiritual. Tiene que ver con lo que Dios ha hablado para mi vida. Tiene que ver con lo que Él dice para mí. La realidad es que estoy enfermo. La verdad es que Dios, por sus llagas y por sus dolencias, me ha sanado. ¿Adoramos, hermano, tú y yo desde la realidad o adoramos desde la verdad? Eso tú lo decides. Sigo enfermo, pero te creo a ti y creo que tú me vas a sanar y creo que tú me vas a restaurar. No veo cómo, Señor, hagas tú un milagro sobre esta área, pero Padre, yo declaro que tú lo vas a hacer. Y hoy puedo levantar mis manos, hoy puedo alabarte, hoy puedo bendecirte, hoy puedo glorificarte, hoy puedo exaltarte, hoy puedo declarar con una actitud en mi corazón de adoración que tú eres un Dios de verdad. ¿Adoramos desde la realidad o desde la verdad? ¿Adoramos desde el espíritu o adoramos desde la carne? Si yo veo solo la realidad, adoro en la carne, de acuerdo a mis circunstancias. Si yo creo la verdad de lo que Dios me ha dicho, entonces adoro en el Espíritu. Fíjate lo que dice ahí, Romanos capítulo 4, versículo 21. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El punto número 5 es estar plenamente convencidos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Plenamente convencidos, dice Hebreos 11:1, la fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. La palabra certeza en el griego habla de base, de fundamento, de seguridad, de garantía. La palabra convicción en el griego habla de prueba, de evidencia, de demostración, de convicción interna, basada en una realidad invisible, pero cierta, hermano. La fe es una convicción interna de que lo que no vemos es real. Yo estoy seguro que Abraham podía ver multitud de gentes. Yo estoy seguro que Abraham podía ver toda una nación. En los ojos del Espíritu, ¿verdad? En su carne lo que veía era, no se puede. En su carne lo que veía era mi vejez y mi esposa estéril. Pero en el Espíritu él podía ver una nación. Abraham estaba seguro, Abraham tenía certeza, Abraham tenía convicción. Por eso es el padre de la fe, hermano. Por eso tú y yo debemos aprender de Abraham. Porque Abraham creyó que Dios, dice ahí la cita que acabamos de leer en Romanos, era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. La gente se podía burlar. La gente lo podía criticar, la gente le podía decir, estás loco, eres un anciano, tienes casi 100 años, tu esposa está estéril, estás loco. Pero él decía, no, yo estoy seguro, yo estoy convencido. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para hacer lo que me ha prometido. Tú y yo necesitamos levantarnos en la fe para creer que Dios es poderoso y que Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, que Dios puede hacer lo que te ha prometido hacer, que Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar, Dios está contigo como poderoso gigante. Fíjate cómo termina Romanos capítulo 4, el versículo 22, dice, por lo cual también, como decía al principio, la primera cita que leímos de Romanos, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe transforma nuestra relación con Dios porque llegamos a conocerlo más. Job dice, después de pasar por un tiempo de prueba y terrible, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque me mantuve creyéndote a ti. Todo estaba en mi contra, pero yo me mantuve creyéndote a ti. Santiago dice que esa fe nos lleva a producir obras. Esa fe nos lleva a vivir de una manera diferente. Y lo que tú y yo necesitamos decirle hoy al Señor, hermano, es como los discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y como le dijo el hombre que estaba desesperado por su hijo endemoniado, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos necesitan fortalecer su fe?
Vamos a ponernos de pie. Y ahí donde estás, levanta tus manos y habla con el Señor y dile: Padre, derrama fe sobre mi vida. Aumenta la fe que ya tengo, Señor. Tal vez es poca fe, tal vez es una fe muy mínima, pero Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ayudes a mi incredulidad y que aumentes la fe en mi vida para creer tus planes, tus promesas, tus palabras sobre mí. Aumenta la fe en mi vida, por encima de mis circunstancias, por encima de mi realidad, por encima de lo que me dice la lógica, por encima de lo que me dice lo natural, por encima de lo que me dice, Señor, lo coherente, lo científico. Por encima de eso, Señor, Padre, te pido, aumenta mi fe, que no me detenga a ver la realidad, sino que me levante a ver tu verdad, la verdad de tu palabra sobre mi vida, la verdad de lo que tú has hablado sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Que yo pueda mantener una actitud correcta de adoración, Señor. Que yo pueda mantener una actitud correcta en mi corazón, doblegado para ti, confiando en lo que tú has hablado para mi vida, en el nombre de Jesús.